¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este episodio número 4 de la Bitácora Antropológica. Y hoy, como ven, estamos de gala. Nos hemos arreglado para poner una alfombra roja y recibir hoy a un escritor, guionista, consejero sentimental, licenciado en letras tropicales y astrólogo corrupto, y además de todo poeta. Está con nosotros el queridísimo Juan Carlos García Volavsky. Con ustedes, el doctor Volavsky. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí ya me puedo quitar el cubrebocas. Ya Bien. estamos en confianza. Pero aquí el coronavirus no sabe con quién se mete. ¿Qué tal? De Blue Demon, del Santo, de el matemático, de Mil Máscaras, pues no sabe contra quién se está metiendo. ¿Son algo casi como detentes o qué, Bola? Pues yo creo que son pues no sé, mejores que todavía, porque este cubrebocas sí te sirve para que no andes contagiando gente, porque puedes toser aquí y se queda todo de por lo menos este sí sirve. Muy bien. Oye, pues qué buena onda que aceptaste pues platicar con nosotros y Pues poder cómo platicar no. con nuestra pequeña audiencia sobre temas muy interesantes. ¿Por qué no te presentas, doctor? A ver, mira, mi nombre es Juan Carlos García Álvarez, soy poeta. Como buen poeta no sirvo para nada, soy bastante inútil. Y entonces tuve que inventar al doctor Volavsky. Doctor Volavsky es consejero sentimental, licenciado en letras tropicales y astrólogo corrupto. Y gracias a él, pues yo empecé a ser un personaje que salía por radio y en determinado momento salió en televisión y salía de astrólogo, ¿no? Y daba los horóscopos. Y el doctor Volavsky empezó a publicar también en el periódico. Yo publicaba como Juan Carlos García en el periódico, pero también el doctor Volavsky, y al doctor Volavsky le pagaban más que a mí. Entonces dije que me mantenga el doctor Volavsky, y desde entonces el doctor Volavsky, de ser un personaje radiofónico, se convirtió en mi alter ego que me mantiene y me permite ser un poeta inútil, tímido, medio sonso, el cual no saben, el cual atropellarían en cualquier esquina, ¿no? Pero el doctor Volavsky no. El doctor Volavsky es experto en muchas cosas, tengo consejero sentimental, hizo un diplomado en el ITAM para pedir préstamos al exterior, ¿no? Un diplomado en relaciones interplanetarias. Entonces, él puede pedir préstamos al exterior, ¿no? Venus, Plutón, todos. A ver quién nos presta, porque ya ves que ya nadie presta nada. Muy bien. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a hablar con los dos, con el alter ego y con el ego, con Juan Carlos y con el doctor Volavsky. En esta primera parte de la bitácora hablaremos de tu trabajo, tu aportación, tu experiencia como promotor de la cultura. Y en una segunda parte hablaremos de también algunas experiencias que has tenido de la poesía, de tus dos libros, del libro Testimonios de Sueños, del Gallo Gallina, de algunas anécdotas con algunos poetas. Nos decías hace rato poetas, ¿cómo es? Poetones y poetitos. Y también hay poetisas, hay poetísimas y hay hijos de poeta. De todos hablaremos en la segunda Entonces, bitácora. pues la poesía da para... Sí, pero hablaremos. como ves, Te escucho, te escucho. hay para todos. Hay para todos. Hay para todos. Sí, la poesía da para todos. Entonces, en esa segunda parte hablaremos de todas estas versiones que hay de los poetas. Sí. ¿Qué nos puedes decir acerca de lo que es la cultura en México, en la Ciudad de México? ¿Cómo la ves, Juan Carlos? Yo creo que para todos los que se quejan de los presupuestos de la cultura, yo creo que toda la vida la cultura se ha hecho a pesar de los gobiernos.
¿no? A mí me encanta que pase todo esto y las becas y todo el mundo ande muy espantado y llorando y de repente te das cuenta que la cultura toda la vida se ha hecho a pesar de los gobiernos y que finalmente lo importante es lo que vivimos, la cultura que vivimos cotidianamente, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que mi forma de sentir, la cultura está en todas partes, ¿no? Y no la veíamos, hasta que no de repente sales del país, hasta que no te mueves un poquito de tu lugar, te das cuenta de todo lo que sí tenías, porque te viajas y te das cuenta de cómo valoran lo poquito que tienen, y aquí como sobra, no lo valoramos, ¿no? Y realmente tenemos una cantidad de acervos culturales, ¿no? Y que, por ejemplo, ahora que esta bendita pandemia va a suprimir el 30% de los museos del mundo, porque no somos los únicos que no tienen dinero para mantener los museos, y van a desaparecer el 30%. De hecho, si se ponen a checar las noticias, van a encontrar que ya muchos de los museos están vendiendo sus colecciones y que también mucha gente dice para poder sobrevivir, ¿no? Y piezas muy importantes. Entonces va a comprimirse un poco y también tenemos que ver qué es lo que va a quedar, ¿no? Porque creo que también hay muchos museos gratuitos, muchas cosas que no deberían de estar en un museo y que están. Yo creo que esto es una depuración generalizada también en la cultura, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que realmente nos hace pensar? ¿Qué es lo que realmente nos hace distintos? ¿Qué nos hace ir al museo? De verdad, cuando sales de un museo sales diferente, algo te movió, y está pasando que en muchos museos ya no. Hay unas encuestas en Europa que después de esta pandemia, cuando volvieron a abrir los museos, hicieron esas encuestas. Y mucha gente dijo, pues sí vi las piezas, ya conocía la exposición, pero esta vez ya no me dijo nada. Lo que cambió fue el punto de vista y está cambiando el punto de vista de todas las sociedades y de los seres humanos, y eso nos está pues, cambiando los parámetros de lo que es cultura, de lo que es arte, y vamos a ver cuál es el arte que realmente nos da y nos contiene, ¿no? Ok, entonces, digamos, Pues eso sería un poco. la cultura está en todos lados, la cultura, digamos, no requiere de presupuestos, no requiere de burocracias, porque la podemos producir, hay gente creativa, digamos, que la produce. Les ayuda muchísimo. Les ayuda el presupuesto. Ayuda muchísimo tener presupuesto. Ayuda muchísimo tener presupuesto, pero si no lo hay, de todas formas va a suceder. Ok. ¿Sí? O sea, claro que ayuda mucho, hace que la gente no sufra tanto, pero si no lo hay, de todas formas va a suceder y va a impactar. Y se va a quedar la que realmente impacte y la que realmente sobreviva. ¿Cómo podemos identificar esos objetos culturales, esa producción cultural que impacta? O sea, digamos, en términos, quizá la pregunta te parezca muy tonta, pero digamos, es una cuestión como de inocencia para que la gente vaya, más o menos vaya como agarrándole el patín a este rollo, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede, cómo puede uno identificar, cómo puede uno reconocer el verdadero elemento cultural? Es un asunto que tiene que ver con la estética, es un asunto que tiene que ver con los valores de la persona, hasta dónde está la subjetividad del sujeto para poder apreciar el arte o aquello que le parece impactante, doctor Volavsky. Ya, tiene que ver con las emociones, con las vivencias y con las ideas. Tú te metes a un museo y todo el mundo se va directo a la fichita técnica para ver de qué se trata, ¿no? En cambio, si te metes al museo y ves a donde te jala el cuadro al golpe del ojo, dices, hay algo que tienes que voltear a ver, ¿no?
Es así como que algo que te llama, ¿no? Y entonces ya luego lo ves y entonces ya ves la ficha técnica y ya ves la tarjetita que está abajo. Pero nos han enseñado que es cultura, que es para ser más cultos, más inteligentes, para ser mejores personas. No es cierto, es para ser más felices. No hay que pensar en la obra, sino cómo se estaba divirtiendo el que la hizo. Ok. Cómo está gozando en hacerlo. Entonces tenemos una educación muy, muy rígida, muy pues muy solemne. Y así no nos ha enseñado a disfrutar el arte, es gozarlo, no es tenerlo, no es ir a aprender a ser más cultos, ¿no? Y entonces ahí es donde uno tiene que llevarse una relación con el arte distinta. Y en esa medida, tú sabrás cuál es el arte que es importante para ti, qué te dice algo, con qué te identificas. No tiene que ver con qué te mueve a ti, en qué momento te toca la emoción del que lo estaba haciendo a tu emoción. Uh-huh. Eso es finalmente la relación, Es ¿no? el vínculo que se genera con el creador digamos, el que lo está, El este, espectador. y el espectador, ¿no? Que es El más o menos espectador. lo que pasa con la música, ¿no? En la música a lo mejor es mucho más clara esta emoción. Me refiero, pues, para bailar, para disfrutar, para gozar, el elemento cultural, pues, Uh-huh. que en otro tipo de representación artística, Volapsky, ¿no? Exacto. Y tiene que ver también con tu entorno, ¿no? Lo que tú entiendes, lo que tú comprendes, lo que a ti te mueve, Ok. ¿no? ¿Por qué Beethoven va a ser mejor que un ensamble de tambores africanos, ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos les mueve, porque tiene que ver con algo biológico, con los ritmos distintos de su vida, y a lo mejor con relaciones teológicas, ¿no? O Porque con a ver, cuestiones muy prácticas, por ejemplo, con el comer, los ciclos de la vida, con el sembrar, con el cosechar, ¿no? Con la muerte, con la vida. Y entonces es más vivencial, digamos, ¿no? Es decir, exactamente. el arte tiene que ver con lo vivencial y lo vivencial tiene que ver con la emoción. Cuando hablamos de vivencial, hablamos de emoción, de lo que me va, tú decías, a Pero mover, la pues. emoción también sale ¿sí? Y la emoción también sale del cerebro, entonces también ahí están las ideas. Ahí Ok. van implícitas las ideas, ¿no? Esta costumbre que tenemos de separar unas cosas de otras, en lugar de hacerlo como un todo, ¿no? Entonces, pues hay música que nos invita a bailar, ¿no? Pero, por ejemplo, puede haber cuadros o obras de arte que nos inviten a reír, ¿no? No solo a llorar, porque parece que solo si te hacen llorar es arte, ¿no? Y esa es también una muy mala costumbre que tenemos en México del siglo XIX, ¿no? Si te hacen llorar, entonces es una buena obra, pero si te hacen reír, bueno, es algo más ligero. Y el humor suele ser muchísimo más profundo, ¿no? ¿Por qué no nos hablas del humor del sentimiento, Juan Carlos? ¿Qué es el Fíjate, humor? Te escucho. fíjate que hicimos un programa muy interesante. El nombre no es muy afortunado, se llama La Risa, un gen muy mexicano, pero la verdad eran el humor en la humanidad. Y entonces empezamos a hablar de las caritas sonrientes totonacas, que imagínate hacer unas esculturas donde ya están sonriendo, ¿no? Sí. Y estas caritas totonacas donde ya están sonriendo, está hablando de gozo, está hablando de alegría, ¿no? Entonces el carácter religioso también de la alegría. Y empezábamos a enfocarlo por la parte de la filosofía, y los filósofos nos hablaban de la gracia, ¿no? Del humor que tiene que ver con la gracia, con la ingenuidad, con el enfrentarte a un mundo y que en lugar de que te dé miedo, te dé risa, que en lugar de que te imponga poder,
muerte de risa, que finalmente es una forma también de desactivar el poder, ¿no? Por eso también los caricaturistas del siglo XIX, su ataque político era burlarse del poderoso. Y es un poco esta relación también social con el poder a partir del humor. Y el humor es muy serio, implica profundidad. No es el chiste, no es la gracejada. El humor tiene que ser profundo. Y el humor tiene que ser profundo porque habla de cosas que nos duelen, pero que también tenemos que hacerlas un poco relativas para no sufrirlas tanto, ¿no? Es otra forma de llorar también, el reír es otra forma de llorar. Y bueno, ese programa, y ojalá lo puedan ver, debe estar en internet porque lo hizo el Servicio Público de Radio y Televisión. Alguna vez lo pasaron un par de veces, pero son varios capítulos y ahí entrevistábamos lo mismo a filósofos, a historiadores, y por ejemplo Benito Taibo nos contaba, decía, es que todos tenemos al Benito Juárez de bronce, pero nadie te cuenta que en una noche se acababa un par de zapatos, Benito Juárez bailando polka. Entonces, desmitificar las cosas, entonces imaginarte a Benito Juárez bailando polka en lugar de estar leyendo las leyes, ¿no? Exactamente, ¿no? Diciendo que el respeto al derecho ajeno es la paz. No, él se acababa los zapatos, baile y baile, le encantaba, ¿no? Pero sí, hay la anécdota que se acabó un par de zapatos en una noche bailando. Entonces, hablar de todas estas cosas nos permite acercarnos más al humor y a vivir en el gozo y no en el sufrimiento. Oye, por eso creo que el humor. Dos cosas ahí que te escuchaba y estaba pensando. Que también la gente a veces es muy estricta y confunde, o no sé qué pasa, pues, pero no quisiera juzgarlo. Pero hay una cultura popular y hay una cultura elitista o hay una alta cultura. ¿Qué opinas, Juan Carlos? ¿Cómo está ese asunto de la cultura popular, digamos, pues eso, pues, de la cultura popular, ¿para qué le pongo más palabras? Y de una alta cultura. Que la alta cultura se alimenta de la cultura popular. Así de fácil. Así de sencillo. Que la Rapsodia húngara está basada en danzas populares de Hungría. Que nuestra pieza más conocida es el guapango de Moncayo, y es un guapango, y que ahora es el danzón número 2 que justo lo acaban de sacar con la Orquesta Imposible, con esta Alondra de la Parra, y entonces Arturo Márquez hace un danzón, y se lo cuenta, y está lo viene a tocar a Bellas Artes Dudamel, ¿no? Creo que con la Orquesta de Viena. Y entonces agarra Dudamel, Arturo Márquez le dice que él esa canción la compuso, esa pieza, ya no es canción, ¿no? Ya es una pieza sinfónica, en el Salón Los Ángeles. Y esa noche acabó Dudamel con una bola de güeros de la Orquesta de Viena en el Salón Los Ángeles oyendo danzón. O sea, en un lugar muy popular que cuesta 40 pesos la entrada, que esperemos que sobreviva, de verdad, hagamos todo para que sobreviva el Salón Los Ángeles a la pandemia, porque no los han dejado abrir y ya van a cumplir el año sin trabajar. Roguemos porque sobreviva el Salón Los Ángeles, donde suceden las grandes cosas. Ahí hacía sus fiestas Carlos Fuentes, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí hay escenas, hay un documental sobre el danzón que hizo Sergio Verdugo y que encuentran en el canal 22 sobre el aniversario del Salón Los Ángeles. Y hay escenas donde están Monsiváis, García Márquez, Carlos Fuentes bailando en el Salón Los Ángeles. Así es que
vamos a, entonces no hay diferencia. ¿Quiénes quieren poner la diferencia? Pues que quieren separar este rollo, de alguna forma este clasismo en el que nos hemos educado, ¿no? Pero en realidad, fíjate, si tú ves la partitura de un violín de un guapanguero, ¿no? Si lo hicieran partitura, pero él la toca lírico y de memoria, ¿no? Si hicieran partitura de un violinista guapanguero, pues verían que tiene el mismo grado de dificultad que un concierto hecho para violín solista. Entonces, creo que es también una parte de estos prejuicios con los que vivimos, ¿no? Porque a final de cuentas, lo importante es que vayas a Bellas Artes o a donde te encuentres la Rapsodia húngara y lo disfrutes como si fueras un húngaro que estaba bailando en el pueblo. Y que si vas al Salón Los Ángeles, exactamente lo disfrutes igual que ya luego Arturo Márquez lo hará danzón. ¿No? Sí, 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 digamos, varias cosas ahí. Ojalá que la gente que nos está escuchando y viendo haya estado atrapando todas estas cosas tan interesantes que nos estás diciendo. A mí se me escaparon. No, que intervengan y que nos cuenten sus experiencias, ¿no? También que nos cuenten, que participen y que digan, por ejemplo, para mí uno de los grandes educadores que está muy desperdiciado fue Cricri. ¿Por qué? Cricri dominaba, porque era escritor y hacía cuentos. Y además de los cuentos los musicalizaba, y musicalizaba esos cuentos con distintos, y hacía unos arreglos musicales extraordinarios, orquestales. Entonces te van educando el oído, pero además te están hablando de conejitos, de hormiguitas, de todo eso, de burros, y de pronto y él está hablando, haciendo sus cuentos muy muy profundos y además hasta canciones de despecho, ¿no? Y canciones, que hablan de la problemática, que tienen dos lecturas, las de ricos y las de adultos y las de niños, las de ricos y las de pobres, de alguna forma también una posición social, ¿no? El jicote aguamielero, quien es corrido por la abeja reina, ¿no? Y es un jicote aguamielero y te lo imaginas como un típico cliente de la pulquería, ¿no? Y finalmente también tiene otra, la negrita Cucurumbe que se quería blanquear, ¿no? Para no ser discriminada, y poquito a poquito, y bueno, y la canción que es la base de la economía de este país, ¿no? La patita. La patita, sí. Que no sabe qué darles de comer a sus patitos, ¿no? Y su esposo, que es un zángano perezoso. Entonces, finalmente vas descubriendo que te están contando historias bien cercanas, con animalitos y con una orquestación maravillosa, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que a mí me impactó demasiado, pues, y me hizo, no es un choro, me impactó la primera vez que oí El Quijote Aguamelero porque dije, esto es una canción escrita por Marx. Esto es comunismo. Es el comunismo, cabrón. Dice, oye, según la Constitución, aquí todos son igual, ¿no? Dice el Quijote Aguamelero. Se queja, cabrón, ¿no? Dice, según la Constitución, todos somos iguales. No estaba buscando la canción, pero bueno, te estaba escuchando y ya voy a dejar ahí el teléfono de lado para ya platiquémosla o mejor en lugar de escucharla, o Sí. los amigos que la escuchen y que vean esto. La primera vez que yo la oí dije, ay, cabrón, esto es el partido del manifiesto comunista, cabrón, ¿no? Sí, o sea, es comunismo para niños. Sí, como lo que hacía Rius para principiantes, es Marx para niños, ¿no? Exactamente. Y no, ni siquiera era Marx, es simplemente una conciencia social. Así es. Porque además lo que tenía que ver era, y volvemos a la vivencia y a la emoción. ¿Por qué podía hacer esto? Cricri era guantes de oro de Orizaba, o sea, boxeaba. Fue también marinero, astrónomo. Tocaba el piano, pero sus papás quisieron
que estudiara una carrera que sí sirviera lo mandaron a Estados Unidos a estudiar linotipo para que tuviera un trabajo de escribir en los periódicos y que él formara los periódicos y los libros, ¿no? Entonces, de alguna forma le mandaron, nunca entró a clases, estaba en Nueva Orleans, se dedicó a tocar jazz por todos los antros de Nueva Orleans. Y si ustedes se fijan, la beta jazzista que tiene Cri en sus canciones, van a enloquecer porque es un gran pianista de jazz. Entonces, y nunca se fue de pinta. Entonces, esas vivencias le dan el conocimiento y la fortaleza a esas canciones, ¿no? Sí, que justo es algo ahorita que lo dices, que me hiciste pensar hace rato que estábamos platicando sobre la alta cultura y la cultura popular, cómo en realidad hay una mezcla siempre constante, ¿no? Hay un paralelismo entre los sonidos, entre la literatura, entre los mismos dioses, entre la cultura de los mundos, sin que haya un contacto entre ellos, ¿no? Es decir, Ajá. esta música de los húngaros, pues es efectivamente, a mí me hace bailar como me siento parte de, no soy húngaro, nunca he estado de gitano, digamos, pero la siento como mía, ¿no? Como si Uh-huh. fuera música mía. Igual, puede pasar, ahorita que decías lo de de Cricri, hay salsa que también parece, esa sí es mucho más jazzista, maestro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Escuchas algún tipo de salsa? Estoy hablando de la neoyorquina y de repente escuchas los metales por ahí y dices, ah, caray, pues esto es jazz tropical, cabrón, ¿no? Sí, y es el sincretismo y son las raíces negras que se vuelven a reencontrar con el ritmo, ¿no? Y les vuelven a retomar esto que yo te decía tan simbólico que son estos tambores, ¿no? Y Este, sobre todo yo quisiera subrayar esto que decías del elemento cultural como del goce, del disfrute. Para eso es la cultura, para gozar, para disfrutar. Y en ese sentido se llora, se sufre, se ríe, se comparte. Esto es la se cultura. aprende, Se aprende. Disfrutar esto es, gozando también se aprende, claro. se piensa también, ¿no? Porque también a partir de ahí uno va descubriendo realidades de la vida ideas de la vida, ¿no? No está, no, insisto, no podemos separar todo, la música de la literatura, a la economía de las canciones infantiles, no podemos separar nada, todo es conjunto y como que ha sido muy efectivo estarnos a todos, darnos una educación como por materias, ¿no? Entonces, eh, al estar educándote tan dividido, entonces te parten como persona. Y a lo mejor todo tiene que ver con un todo. Digo, sí, entiendo que no se puede hacer pues por metodología y por pragmatismo, pero tampoco lo divorciemos tanto, ¿no? Tampoco separemos tanto, como que habría que explicar que todo tiene que ver con todo, por qué son buenas las matemáticas, por qué no, es importante la química, porque también pasa esta otra cosa, ¿no? Y porque tiene que ver con la vida y porque lo que conozcamos va a ser para disfrutar. Así es decir, la posibilidad de mantener las cosas que el mundo ha separado, que por pragmatismo se han separado, como las matemáticas de las ciencias sociales o del arte, ¿no? La química del arte o la propia biología del arte o de las ciencias sociales, hace quizá que no podamos apreciar y disfrutar tanto a lo que nosotros nos dedicamos. Es decir, yo creo que un antropólogo, un sociólogo que también sepa de biología, le abre algunos panoramas o le da algunas ideas de lo que puede ser un problema. Me refiero a un problema a un objeto de estudio como la familia, ¿no? O sea, dices, ah, cabrón, ¿qué tiene que ver la biología con la familia?
Claro que tiene que ver, pues, me refiero a la familia como organización social, padre, madre, hijo, a tío, abuelo, etcétera. Claro que hay elementos biológicos, claro que tenemos que saber de biología, claro que también tenemos que saber de matemáticas y de poder organizar. Eso es, digamos, holísticamente ver el mundo, creo que nos permite tener una mayor percepción del mismo, ¿no? Y entre de estos elementos que hay que agregar, por supuesto que sale el elemento artístico. ¿O no, Juan Carlos? ¿Qué piensas? No, yo creo que va todo junto, que es, por ejemplo, los discos, pues claro, es orgánico, es como un organismo vivo, como un bonito virus, como el que nos visita, ¿no? Entonces, Un que disco de además estos, Miguel. que ni siquiera es sí, no, ni siquiera, tengo es uno, el organismo que ni siquiera es un ser vivo, ¿no? El coronavirus, pero que también tiene su encanto y tiene su swing. Y bueno, simplemente puedes estabilizar un mundo y la economía de un mundo que está, y hacer un parteaguas y cuestionar este organismo tan simple, puede cuestionar todo un sistema económico y político del mundo. Y eso es una maravilla, ¿no? Que esas son las maravillas que podemos disfrutar de este planeta, es que eso nos recuerda que todos formamos parte. Justo lo que hablaba yo es las religiones monoteístas, el daño que nos hicieron al poner al hombre como la creación más importante y a controlar a la naturaleza y que nos permitió devastarla. Y estas mentalidades colonialistas, que mi religión es la buena y yo te invado y yo te pongo en la buena religión y demás, cuando las otras religiones que tienen que más que ver, que tienen más, no, que no son monoteístas, sino que le dan cierta de diosidad, de alguna forma divinidad a los elementos de la naturaleza, nos hacen respetar más a los otros seres, a la naturaleza, nos hace convivir con ella y recuerda que somos parte de lo mismo y nos hace convivir con el mundo. No solo con los humanos, sino también con los animales, también con las plantas, también con el río, también con la montaña. Esas religiones politeístas que llamamos primitivas, pues parece que son más inteligentes y más sabias que las que nos vinieron a colonizar después, ¿no? Sí, son por supuesto que ideologías que le permiten al poderoso mantenerse, mientras que el otro es, las otras ideologías son como más igualitarias, ¿no? Horizontales. Más horizontales, efectivamente. Sí, la diferencia es vertical y horizontal, ¿no? Así es. Entonces, no, todos estamos parejitos. Convivamos, ¿no? Negociemos, convivamos, sobrevivamos juntos. Y que creo que ese es el tipo de enseñanza que nos da este virus, que es ni siquiera es un ser vivo, y nos viene a recordar que todos participamos en el mismo mundo y que más vale que nos organicemos y que más vale que volvamos a ser comunidad para poder sobrevivir. Que recordemos que tenemos que ser solidarios, que recordemos que, a mí me parece que es efectivamente muy ilustrativo lo que dices, como un organismo o un elemento biológico, pues que no es un ser vivo, altera toda la estructura económica de un sistema que por algunos años, digamos algunos, no siglos, pero por algunos años, pues había mantenido como el sistema hegemónico, ¿no? Ajá. No había algo que lo moviera. Y bajo este sistema económico, regresando a la bitácora, se va generando, se va produciendo un tipo de cultura, un tipo de producto cultural, ¿no? Que también es otra cosa que no hemos quizá abordado ahí entre renglones, y que nos recuerda el virus que, ojo, no son todos poderosos.
Ojo, yo puedo recordarles que tienen ahora sí que voltear a ver al semejante y que hay que, decía hace rato, como que viene a depurarnos, viene a recordarnos, viene pues a reorganizar el mundo. Y pensar que si es un colapso civilizatorio, ¿no? Es absurdo pensar que vamos a regresar a una normalidad cuando lo que estamos viviendo es un colapso de la civilización, ¿no? Y que aprovechémoslo y, y replantemos las cosas lo mejor posible, porque como eran antes, afortunadamente ya no regresarán. Y entonces este colapso civilizatorio a partir de algo químico o biológico, porque pues realmente es una molécula de proteína, pues vamos a replantearnos la vida y vamos a replantearnos la sociedad y la economía y la política y replanteemos todo para que pues disfrutemos, aunque sea un poquito, lo que nos quede. Porque la otra es pues que se extingan varias especies, entre ellas nosotros, porque el mundo no se va a acabar. Nos vamos a acabar nosotros cuando mucho, nos van a llevar varias especies entre las patas, pero el mundo no se acaba y vendrán unas lagartijas felizmente que vienen desde los dinosaurios, ¿no? Que son herederas de los dinosaurios, las tortuguitas, un ajolote, etcétera, y vivirán este planeta felizmente mejor que nosotros, ¿no? Porque No, yo creo nosotros... que sin duda ese es parte del discurso etnocéntrico. El mundo se acaba cuando se acaba el hombre, no, no, maestros, no necesariamente se acaba el A mundo lo cuando mejor ahí empieza. empieza el mundo. El mundo, el mundo, no necesita de nosotros, ¿no? Para existir. Y esa vanidad y ese narcisismo, el hecho también, por ejemplo, de la cultura, ¿no? De las grandes obras de arte, es estas cápsulas del tiempo que mandan al espacio, ¿no? Con las sinfonías de Beethoven, con Bach, con el discurso de Martin Luther King, con todas estas cosas que creemos que es lo importante. Eso es lo más divertido, que creemos que es lo importante. Y yo a mí se me ocurriría, para que un extraterrestre vea todo lo que creó el hombre y quién sabe cuánto, y a mí se me ocurrió, yo les voy a mandar un TV Notas. Si ven el TV Notas, se van a reír, van a ver que nuestra preocupación eran las chichis de Ninel Conde, y entonces van a decir, ay, con razón se extinguieron, ¿no? Bueno, pues se extinguieron, bien las preocupaciones que tenían estos. Entonces, yo creo que eso es algo muy representativo, ¿no? Mandar One Direction, Justin Bieber. Vamos a mandar todo eso. También somos eso, Claro. ¿no? También somos eso y a lo mejor sí merecemos extinguirnos. No, no, fíjate qué interesante, por ejemplo, que los marcianos podrían leer a la familia Burrón, ¿no? O sea, Y que oyeran que los marcianos llegaron bailando cha-cha-cha. Ándale. Y que pudieran escuchar, ¿qué es eso? ¿Una cumbia, Volavsky? Es un cha-cha-cha, no es un cha-cha-cha, la de los marcianos. Sí, sí, es un cha-cha-cha. ¿Es un cha-cha-cha? Sí, sí, es un cha-cha-cha. Sí, 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 sí. Y creo que es de Enrique Jorrín. Ah, ok. Bueno, es que también la gente lo baila pues, como cumbia, ¿no? Se vive en las fiestas que no necesariamente hay una forma. Que eso es algo que a mí la verdad sí me enoja, pues, cuando dicen, no, es que esto se baila así. ¿Cómo, cabrón? Se baila como yo quiero, como yo la siento en el momento. No hay necesariamente, no hay un Eso sistema. es muy latino. ¿Cómo? Esa es parte de la mala educación, las ortodoxias a las que nos han, a las que nos han enseñado, ¿no? Las cosas tienen que ser así. Así. Y eso nos limita mucho y nos hace sufrir y nos permite que no disfrutemos lo que tenemos que disfrutar. Ok. ¿No? El latino, la ortodoxia. Doctor Volapsi, ¿cómo cerramos esta primer cápsula para regresar a hablar con este mismo cotorreo de la poesía? Con este mismo disfrute, pues, en Bueno, nuestra pues, siguiente cápsula. Yo lo despediría como despediría mis programas de radio, ¿no? No se vayan, quédense con nosotros. Les mando un beso de mi parte a sus partes, ¿no? Para que se queden. Y entonces,
pues regresaremos ahorita, pero ya hablando un poquito más de poesía y menos rollo cotorro, aunque la poesía es muy cotorra, suele serlo también. Claro. Ok, entonces regresamos Bueno. a la siguiente cápsula. Gracias, Juan Carlos. Y gracias por estar con nosotros. Gracias.